Estoy ahora mismo en la Plaza Cataluña de Barcelona, recientemente rebautizada en la asamblea masiva de esta noche, en la que han participado más de 5.000 personas, como Plaza Tahrir, ¿no? En homenaje a la plaza que fue el epicentro de la revolución egipcia. Esto plantea un antecedente, ¿no?, que el Estado español, como se sabe, es uno de los estados de Europa que más fuerte está sufriendo la crisis y que hasta ahora, o por el momento, había dado todavía escasa respuesta, tanto los trabajadores como la juventud, a los ataques que se están sufriendo, ¿no? Sin embargo, iba creciendo un malestar muy profundo, ¿no?, que en contra tanto de los efectos de la crisis como de los ajustes que el gobierno viene aplicando. Ese malestar se ha ido expresando puntualmente en algunas expresiones, en manifestaciones como la del 7 de abril en Madrid, que reunía a 5.000 jóvenes, de la lucha contra los recortes sanitarios en Cataluña, en las manifestaciones del 1 de mayo del sindicalismo alternativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, todo eso ha sido un calentamiento de motores que eclosionó este domingo pasado, el 15 de mayo, con una jornada de manifestaciones en más de 60 ciudades de todo el estado, que fueron verdaderamente multitudinarias en todas estas ciudades, ¿no? Una manifestación que se movió por las redes sociales y que congregó, bueno, decenas de miles sobre todo de jóvenes, pero también de trabajadores en numerosas ciudades. Las dos más importantes fueron la de Barcelona, con cerca de 15.000 personas, y la de Madrid, con 25.000 personas. Es un movimiento que, bueno, sobre todo lo que viene a plantear es una denuncia a la situación de desempleo de masas, de desahucios de miles de familias, de falta de cualquier perspectiva para toda una generación a la que el mismo el FMI nos llama la generación perdida. Y al mismo tiempo que denunciamos esta situación de crisis y todos los ajustes como la reforma laboral, el pensionazo, la liquidación de la negociación colectiva que se está negociando ahora mismo entre el gobierno y la burocracia sindical, y otros más que vendrán después, como los recortes en sanidad y en educación, que ya se están ensayando en Cataluña, también plantea una crítica bastante profunda y una denuncia al régimen político y a la democracia existente actualmente en el Estado español, ¿no? Hay un cansancio con las instituciones, con los partidos políticos del régimen, que se denota en una crítica constante. El epicentro de la protesta estaba en Madrid, ¿no?, que fue donde había tenido el precedente de la manifestación juvenil del 7 de abril y donde la movilización fue mucho más masiva. El gobierno, digamos que implementó una política de represión selectiva, no reprimiendo el conjunto de las protestas, pero sí tratando de reprimir aquella que, bueno, era la cabeza del movimiento, ¿no?, la de Madrid. Cuando terminó la movilización, la policía realizó un operativo, diferentes cargas, palizas, etcétera, etcétera, y hasta se realizaron también 24 detenciones. La policía desaloja la acampada de jóvenes en la Puerta del Sol. A pesar de los forcejeos, no hubo heridos de gravedad y los detenidos fueron liberados al poco tiempo. Fue a raíz de esa represión que los mismos jóvenes que habían participado en la movilización, un grupo de ellos decidió concentrarse en la Puerta del Sol, fundamentalmente para exigir la libertad de sus compañeros. Eso lo hicieron el domingo por la noche y ese mismo lunes, de madrugada, a las 5 de la mañana aproximadamente, la Policía Nacional desalojó nuevamente con represión y con un detenido más el campamento. Contra esa represión que se da a la acampada de la Puerta del Sol, se empiezan a generalizar este tipo de acciones en otras muchas ciudades, ¿no? La primera de ellas fue en Barcelona, donde ya el mismo lunes por la noche también hay otra acampada, al mismo tiempo que en Madrid los jóvenes vuelven a ocupar la Plaza del Sol, más de 2.000 jóvenes, y reinstalan la acampada que había sido desalojada la noche anterior. El martes podemos decir que el movimiento vuelve a pegar un salto porque las acampadas se extienden a más de una decena de ciudades y sobre todo, tanto la de Barcelona como sobre todo la de Madrid, se masifican, llegando la de Madrid en el momento pico a agrupar a más de 10.000 personas en la Puerta del Sol, ¿no? Quería agradeceros el ejercicio de democracia que estamos haciendo aquí hoy. Es la clase de política más bestia que me han dado en mi puta vida. En principio, de los rasgos del movimiento prima mucho
la espontaneidad, es decir, la gente que está participando de las acampadas y que participó de las mismas manifestaciones es sobre todo gente joven que está dando rienda suelta, digamos, a un malestar que hasta el momento no se había expresado en forma de protesta debido al efecto de parálisis mismo que tiene una crisis tan gorda como la que está sufriendo el Estado español y a la política criminal de la burocracia de la paz social que mantiene con el gobierno. Uh-huh. Evidentemente, eso, sobre todo a partir del miércoles, cuando las movilizaciones, el día de hoy, cuando las movilizaciones han vuelto a pegar un salto, se está haciendo extensivo a otros muchos sectores. Es decir, este sector de la juventud, que digamos espontáneamente sale a luchar, está empezando a empalmar con otros muchos sectores de la misma juventud, por ejemplo, la juventud estudiantil de la universidad, el movimiento estudiantil, o sectores de trabajadores que están luchando contra los recortes en la sanidad en Cataluña, contra los despidos en sus empresas, luchando por sus convenios colectivos, como es el caso de algunas empresas como los autobuseros en Zaragoza, que han empezado a confluir entre estos sectores que previamente al 15 de mayo estaban en lucha y estos sectores de la juventud, lo cual es muy progresivo. Lo que ha ocurrido es que este movimiento, en primer lugar, se ha empezado a masificar, es decir, las asambleas y las acampadas se han multiplicado y triplicado su asistencia. En Barcelona estamos hablando de que hoy había unas 5.000 o 6.000 personas en la asamblea. En Madrid, ante una amenaza de desalojo de la acampada, se ha producido el efecto contrario al deseado por el gobierno, que ha sido que miles de personas han inundado la Puerta del Sol y todas sus calles adyacentes, decenas de miles de personas en los aledaños, y además algunos sectores de trabajadores que ya estaban en lucha han empezado a dirigirse a la acampada a mostrar su solidaridad con los jóvenes y a tratar de confluir el movimiento obrero con la juventud. Como ejemplos te puedo poner los conductores de autobuses en Zaragoza, que hoy tenían una manifestación por su convenio y han terminado esa manifestación en la acampada, o aquí en Barcelona, trabajadores, por ejemplo, de Alstom, una fábrica de ferrocarriles, que se enfrentan al despido del 40% de su plantilla y han venido hoy por la mañana en manifestación aquí a la acampada, trabajadoras de sanidad que también se han hecho presentes hoy aquí, o los bomberos que se encuentran también en lucha por su convenio, que también algunos de ellos se han hecho presentes en la acampada, ¿no? Yo considero que el movimiento está todavía en ascenso, es decir, que es probable que el mismo éxito que han tenido hoy las diferentes asambleas en cuanto a asistencia y en cuanto a empezar a confluir con otros sectores, va a provocar que las asambleas que se vayan a realizar mañana en estas acampadas sean todavía más masivas, ¿no? Y todas las previsiones apuntan de que estamos muy lejos de incluso haber tocado techo en ese terreno. Yo creo que como perspectiva, en primer lugar hay que decir que esta irrupción de la juventud va a tener un efecto importante en los sectores que se están movilizando ya, es decir, y de hecho ya lo estamos viendo, crean un clima más favorable para que pueda surgir una cierta radicalización y una cierta extensión de las luchas existentes actualmente en contra de los recortes, en contra de los despidos, por la negociación de los diferentes convenios, etcétera, etcétera. Incluso una de las cuestiones que se empieza a plantear en las asambleas es la necesidad de que estas acampadas actúen como un centro de confluencia y coordinación de todas las luchas existentes, ¿no? Con lo cual, como perspectiva más general, lo que habría que decir es que probablemente la irrupción de la juventud el pasado 15 de mayo lo que puede significar es un punto de inflexión entre una etapa en la que la crisis estaba golpeando muy fuerte pero no se producía ningún tipo de respuesta, y una etapa en la que el gobierno va a seguir aplicando durísimos planes pero va a tener que enfrentarse a una resistencia creciente por parte de los trabajadores y de la juventud, ¿no? Podemos decir que la paz social que el gobierno se ha estado trabajando con la burocracia sindical durante todos estos meses empieza a tener un serio enemigo y una posibilidad real de empezar a naufragar, ¿no?